Hola, en esta clase estudiaremos espacios vectoriales. Un espacio vectorial sobre los reales es un conjunto V junto con dos operaciones. La primera de V cruz V en V y la segunda de R cruz V en V. Llamadas suma y producto por escalar, tales que para todo U, V, W en el conjunto V y alfa y beta en los reales, se tiene lo siguiente. Primero, la suma es conmutativa. Segundo, la suma es asociativa. Tercero, existe un elemento en el conjunto V tal que V más ese elemento es V, es decir, existe un elemento nulo. Cuarto, para cada V en V existe un elemento que denotamos menos V en V, tal que V más menos V es el elemento nulo. Es decir, todo elemento tiene un inverso aditivo. Quinto, el producto por escalar distribuye con respecto a la suma. Sexto, alfa más beta por V es igual a alfa V más beta V. Séptimo, alfa por beta V es igual a alfa por beta por V. Y octavo, el producto por escalar 1V es igual a V. Es decir, un espacio vectorial es un conjunto dotado con dos operaciones, suma y producto por escalar, que satisfacen las mismas propiedades que la suma y producto por escalar de Rn. Los elementos de un espacio vectorial V los vamos a llamar vectores. Ahora veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. Entonces el primer ejemplo va a ser Rn. Rn es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar que definimos para este, ya que cumplen con estas 8 propiedades. Otro ejemplo, vamos a considerar el conjunto M sub M por N de R, que va a ser el conjunto de todas las matrices de tamaño M por N con entradas en los reales. Es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar de matrices, ya que esta suma y producto por escalar de matrices también satisface estas 8 propiedades. Sea P sub M de R el conjunto de polinomios de la forma A0 más A1x hasta AM x a la m, tales que A0, A1 hasta M pertenecen a los reales. Es decir, P sub M de R es el conjunto de polinomios con coeficientes en los reales de grado menor o igual a M. Ahora, para este conjunto, definamos la suma
y producto por escalar de la siguiente forma. Dados alfa un número real y p de x igual a 0 más a 1x hasta m x a la m y q de x igual a b0 más b1x hasta bmx, dos polinomios en nuestro conjunto, vamos a definir entonces la suma de p de x más q de x como el polinomio con coeficientes a0 más b0, a1 más b1, hasta am más bm. Y el producto por escalar alfa p de x lo vamos a definir como el polinomio con coeficientes alfa a 0, alfa a 1 hasta alfa a m. Entonces, el conjunto P sub m de R es un espacio vectorial con estas dos operaciones que acabamos de definir. En efecto, veamos que se cumplen las 8 propiedades. Primero, p de x más q de x por definición es el polinomio con coeficientes a0 más b0, a1 más b1 hasta am más bm. Miren que la suma de sus coeficientes es real, entonces conmuta. Por lo tanto, nos queda el polinomio con coeficientes b0 más a0, b1 más a1 hasta bm más am, que eso es simplemente la definición de suma de q de x más p de x. Segundo, cuando hacemos p de x más q de x más r de x, esto por definición es el polinomio con coeficientes a0 más b0, a1 más b1 hasta m más bm, más el polinomio con coeficientes c0, c1 hasta cm. Ahora, si sumamos estos dos polinomios, nos queda el polinomio con coeficientes a0 más b0 más c0, a1 más b1 más c1, hasta am más bm más cm. Entonces, como esa suma es de números reales, es asociativa. Entonces, si asociamos esto, nos queda el polinomio con coeficientes a0 más b0 más c0, a1 más b1 más c1 hasta am más bm más cm. Entonces nos empezamos a devolver con la definición y esto es la suma del polinomio con coeficientes a0, a1 hasta m más el polinomio con coeficientes b0 más c0, b1 más c1 hasta bm más cm. Esto simplemente es el polinomio p de x más el polinomio q de x más r de x. Tercero, sea o de x el polinomio nulo, es decir, el polinomio constante cero, entonces se cumple que p de x más o de x es el polinomio con coeficientes a0 más 0, a1 hasta am, es decir, el polinomio con coeficientes a0, a1 hasta m, que es simplemente p de x. Entonces, ya probamos que existe un elemento nulo. Cuarto, si p de x es el polinomio con coeficientes a0, a1 hasta m, vamos a considerar menos p de x el polinomio con coeficientes menos a0, menos a1 hasta menos am.
Este es de nuevo un polinomio de grado menor o igual a m con coeficientes en los reales. Entonces, cuando hacemos p de x más menos p de x, nos queda por definición el polinomio con coeficientes a 0 menos a 0, a 1 menos a 1, hasta am menos am, que esto es simplemente el polinomio constante 0, que es o de x. Es decir, todo polinomio en el conjunto posee un inverso aditivo. Quinto, el producto por escalar entre alfa y p de x más q de x es el producto por escalar entre alfa y el polinomio con coeficientes a 0 más b0, a 1 más b1, hasta am más bm. Ahora, si aplicamos la definición de producto por escalar, esto nos da el polinomio con coeficientes alfa por a0 más b0, alfa por a1 más b1, hasta alfa por am más bm. Que esto es el polinomio con coeficientes alfa a0 más alfa b0, alfa 1 más alfa b1, hasta alfa m más alfa bm, que por definición esto es la suma entre el polinomio alfa p de x más el polinomio alfa q de x. Sexto, el producto por escalar entre alfa más beta y p de x es el polinomio con coeficientes alfa más beta por a0, alfa más beta por a1, hasta alfa más beta por am. Esto nos da el polinomio con coeficientes alfa a0 más beta a0, alfa a1 más beta a1, hasta alfa am más beta am, que por definición es el polinomio alfa p de x más el polinomio beta p de x. Séptimo, el producto por escalar entre alfa y beta p de x es el producto por escalar entre alfa y el polinomio con coeficientes beta a 0, beta a 1, hasta beta am. Ahora, por definición, esto es el polinomio con coeficientes alfa por beta a 0, alfa por beta a 1, hasta alfa por beta am. Esto es lo mismo que tener el polinomio con coeficientes alfa por beta a 0, alfa por beta a 1, hasta alfa por beta am, que no es otra cosa que el polinomio alfa por beta p de x. Y octavo, el producto por escalar 1 p de x es el polinomio con coeficientes 1 a 0, 1 a 1, hasta 1 a m, es decir, el polinomio con coeficientes a 0 a 1 hasta m, que es p de x. Así nuestro conjunto es un espacio vectorial. Ahora veamos algunas propiedades adicionales que tienen los espacios vectoriales. Consideremos V un espacio vectorial. Ahora, si V es un vector en V y alfa es un escalar real, entonces el producto por escalar entre 0 y V nos da el vector nulo, el producto por escalar entre alfa y el vector nulo nos da el vector nulo, el producto por escalar entre menos 1 y V nos da el vector menos V, y si el producto por escalar entre alfa y V nos da el vector nulo, eso implica que el escalar alfa es 0 o que V es el vector nulo.